Estamos al borde de un abismo eterno. El Apocalipsis no es solo una serie de visiones y profecías, es un desgarro en el tejido de la realidad, revelando los horrores más oscuros del juicio divino. Prepárate para adentrarte en un relato donde la humanidad enfrenta su destino final, desentrañando secretos perturbadores y revelaciones aterradoras que desafían todo lo que creías conocer sobre el fin de los tiempos. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, arranca con visiones que conmocionan y aterran. En su primer capítulo, Juan de Patmos describe una serie de eventos catastróficos que presagian el fin del mundo, introduciendo a los lectores a un escenario de devastación y caos. Estas profecías, cargadas de simbolismo y misterio, nos invitan a una profunda reflexión sobre el destino final de la humanidad y la naturaleza del juicio divino. En Apocalipsis capítulo 6, verso 1 al 17, encontramos la apertura de los 7 sellos, cada uno desatando una calamidad que envuelve al mundo en angustia. El primer sello revela a un jinete montado en un caballo blanco que simboliza la conquista y la guerra. Este jinete representa el inicio de un periodo de conflictos y violencia, una advertencia de cómo el poder puede desatar caos en el mundo. A continuación, el segundo jinete aparece en un caballo rojo, trayendo consigo una gran guerra y sangre. La escena se torna aún más sombría con el tercer jinete, montado en un caballo negro que representa la escasez y el hambre, una imagen aterradora de la lucha por la supervivencia en tiempos de crisis. Finalmente, el cuarto jinete, montado en un caballo pálido, simboliza la muerte y el Hades, que arrastran a la humanidad hacia la desesperación y la extinción. Estas visiones de los 4 jinetes no solo ilustran el desencadenamiento de desastres, sino que también sirven como advertencias sobre el carácter destructivo de los pecados humanos y el sufrimiento que sigue a la justicia divina. La pregunta que surge es si estamos preparados para enfrentar tales pruebas, no solo en el contexto apocalíptico, sino en nuestras propias vidas diarias. Un eco de estas profecías también se encuentra en Mateo capítulo 24, verso 3 al 14, donde Jesús discute los signos de los tiempos finales con sus discípulos. Él predice guerras, hambre y terremotos, y advierte sobre el engaño y la persecución que precederán al fin. Mateo capítulo 24, versos 6 al 7. Este pasaje resuena con la visión apocalíptica al mostrar cómo los eventos globales y las crisis personales están interconectados, reflejando la fragilidad de nuestra existencia y la urgencia de una preparación espiritual y moral. Mientras exploramos estas profecías oscuras, es fundamental reflexionar sobre nuestro propio estado interior. ¿Estamos viviendo de manera que nos prepare para enfrentar las adversidades, ya sean grandes o pequeñas? Estas visiones apocalípticas nos invitan a examinar nuestra vida, nuestra fe y nuestra disposición a enfrentar los desafíos que se avecinan. El juicio final es un tema que resuena profundamente en el Apocalipsis y su dramático clímax se manifiesta con la caída de Babilonia, símbolo de la corrupción y la decadencia. Este evento no solo marca el colapso de un imperio terrenal, sino también el juicio divino contra las estructuras de poder y las instituciones que han perpetuado la injusticia y la opresión. En la visión apocalíptica, Babilonia se presenta como una ciudad lujosa y corrupta, un epicentro de pecado y arrogancia. Su caída no es simplemente una destrucción física, sino una representación del juicio divino sobre el mal. El hecho de que la caída de Babilonia sea descrita en términos tan grandiosos y devastadores subraya la severidad del castigo que se impone a aquellos que han desafiado las leyes de Dios y han llevado a las naciones hacia la perdición. La imagen de Babilonia en ruinas, rodeada por el humo de su destrucción, simboliza el fin absoluto
de una era de corrupción y pecado. La caída de Babilonia también es una advertencia para las sociedades actuales sobre las consecuencias de permitir que el poder y la riqueza corrompan los valores fundamentales. La corrupción y la decadencia no se limitan a un solo lugar o época, sino que son tendencias que pueden infectar cualquier sistema humano. El juicio divino, en este contexto, se convierte en un llamado a la rectificación y la justicia. La magnitud del castigo sugiere que los sistemas corruptos, por muy arraigados que estén, eventualmente enfrentarán su día de juicio. Las descripciones de la caída de Babilonia y su impacto en el mundo reflejan una desesperación que va más allá de la destrucción física. La lamentación de los reyes y comerciantes que se benefician de su corrupción revela la pérdida de un orden mundial que una vez favoreció su riqueza y poder. La desesperanza y el llanto de estos personajes destacan el vacío que queda cuando se derrumba un sistema que parecía eterno e inquebrantable. A nivel personal, esta visión de juicio y caída nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y acciones. Nos desafía a considerar si, en nuestras pequeñas decisiones diarias, estamos contribuyendo a la corrupción o, por el contrario, estamos trabajando hacia la justicia y la integridad. La caída de Babilonia es una llamada a examinar nuestras propias estructuras internas y sociales, a reconocer las áreas en las que la corrupción y el pecado pueden estar presentes y a buscar una transformación hacia un camino más justo y recto. En última instancia, el juicio divino y la caída de Babilonia no solo representan el fin de una era, sino también una oportunidad para el renacimiento y la redención, ofreciendo una lección sobre la importancia de vivir con rectitud y en armonía con los principios de justicia y verdad. En el relato del Apocalipsis, las plagas y castigos que se desatan como parte del juicio divino ofrecen una visión perturbadora del fin del mundo. Estos eventos no solo son desastrosos en su magnitud, sino que también reflejan una dimensión espiritual profunda, revelando cómo el caos y el sufrimiento se convierten en instrumentos de una justicia más allá de la comprensión humana. Las primeras trompetas revelan una serie de calamidades que impactan severamente a la tierra. Se desata una tormenta de fuego y granizo mezclado con sangre, quemando una tercera parte de la tierra, los árboles y toda la vegetación. Esta imagen apocalíptica muestra una destrucción ambiental que va más allá de la catástrofe natural, sugiriendo una purificación y un llamado a la humanidad para reflexionar sobre su relación con el mundo que habita. Luego, el segundo trompeta desencadena una gran montaña ardiente que cae al mar, transformando el agua en sangre y matando a una tercera parte de la vida marina. Este evento enfatiza la ruptura de los sistemas naturales y el impacto devastador sobre la vida y la economía global. La tercera trompeta trae consigo una estrella que cae del cielo, contaminando las fuentes de agua y causando un sufrimiento extremo por la falta de recursos vitales. El ciclo de desastres continúa con fenómenos sobrenaturales y horrorosos al sonar de las trompetas siguientes. La quinta trompeta desata una plaga de langostas con un poder destructivo sobre los seres humanos, cuyo tormento es tan intenso que se desea la muerte en lugar de sufrir. Este episodio no solo simboliza el caos y la desesperación, sino también la sensación de impotencia y tormento espiritual que acompaña a la desesperación humana. Finalmente, la sexta trompeta libera 4 ángeles atados en el río Éufrates, quienes reúnen un ejército de caballos y jinetes que causan muerte y destrucción en gran escala. Este castigo final resalta la magnitud del juicio divino y la extensión del caos que afecta a toda la humanidad. Estos eventos no son meros desastres, sino representaciones del juicio y la purificación,
nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras acciones. La imagen de las plagas y castigos no solo busca impactar, sino también instar a una profunda autoevaluación. En tiempos de crisis, es esencial considerar cómo nuestras decisiones y acciones contribuyen al estado del mundo y cómo podemos buscar una transformación personal que resuene con una justicia más alta y una reconciliación con el orden divino. En el corazón del Apocalipsis emergen figuras que encarnan el mal absoluto y el engaño más profundo, el gran dragón y la bestia. Estos personajes no son meros símbolos, representan fuerzas poderosas y destructivas que alteran la realidad y dirigen el caos hacia la humanidad. El dragón, con su apariencia aterradora y su influencia infernal, es un ser que opera en las sombras, manipulando y corrompiendo con astucia y malicia. Su presencia se siente como una sombra ominosa que amenaza con devorar la luz de la justicia y la verdad. El gran dragón, descrito con 7 cabezas y 10 cuernos, es el epítome del caos y la rebelión. Su papel es el de un adversario primordial que lucha no solo contra la humanidad, sino contra la propia divinidad. Su guerra es una guerra cósmica, un conflicto entre el orden divino y el desorden infernal. En la narrativa apocalíptica, el dragón representa una fuerza que desafía el orden establecido, introduciendo el caos y la desesperación en el mundo. Su influencia se extiende por los reinos de la tierra, corrompiendo el corazón de los hombres y sembrando discordia entre las naciones. En paralelo a esta figura aterradora, surge la bestia, una entidad igualmente siniestra, pero con un papel más tangible y terrenal. La bestia, con sus 10 cuernos y 7 cabezas, es una manifestación de poder político y social corrupto, que ejerce control y tiranía sobre las masas. Este ser es una figura de autoridad opresiva que busca imponer su dominio a través de la violencia y el engaño. Su poder es tan vasto que logra seducir a la humanidad, llevándola a adorarla y someterse a su voluntad. El falso profeta, aliado cercano de la bestia, desempeña el papel de un embaucador religioso que utiliza el poder del engaño para legitimar la autoridad de la bestia. Juntos, fomentan una falsa adoración y desvían a las personas de la verdad, instaurando un sistema de creencias que distorsiona y pervierte la fe genuina. La combinación de la bestia y el falso profeta crea un entorno de opresión y desorientación, donde la verdad se convierte en una víctima de la mentira y la justicia en una víctima de la injusticia. Estas figuras malignas, con su influencia corruptora y destructiva, invitan a una profunda reflexión sobre el poder del mal en nuestras vidas y en el mundo. Nos enfrentan a la realidad de que el mal puede manifestarse de muchas formas, a menudo escondiéndose bajo la apariencia de autoridad y legitimidad. Es esencial, por lo tanto, estar vigilantes y discernir las verdades profundas en medio de la oscuridad para no sucumbir a las tentaciones y engaños que nos rodean. En los momentos más oscuros del Apocalipsis, cuando la desesperación y la desesperanza parecen dominar, surgen 2 figuras clave que representan la resistencia inquebrantable: los 2 testigos. Estos personajes, descritos con gran detalle, encarnan la esperanza y la fe en un mundo sumido en el caos. Su papel es fundamental no solo como portadores de la verdad divina, sino también como ejemplos de valentía y perseverancia frente a la adversidad. Los 2 testigos tienen una misión sagrada que desafía al poder corrupto y a las fuerzas del mal que dominan la tierra. Su tarea es profetizar y denunciar las injusticias y el pecado en un tiempo en que la verdad es perseguida y reprimida. A pesar de su valentía, enfrentan una resistencia feroz y una persecución despiadada.
Sus palabras y acciones son vistas como una amenaza directa al sistema establecido, que responde con una violencia implacable. En medio de su ardua misión, los testigos experimentan un sufrimiento indescriptible. Son perseguidos, maltratados y finalmente asesinados por aquellos que buscan silenciar la voz de la verdad. Este martirio no solo subraya la brutalidad de la era apocalíptica, sino también el alto costo de mantener una fe firme en tiempos de crisis. La imagen de sus cuerpos expuestos y despreciados, mientras el mundo celebra su caída, es una poderosa representación del dolor y la injusticia que enfrentan los fieles. Este periodo de persecución y martirio destaca la tensión entre el bien y el mal en su forma más cruda. La persecución de los santos se convierte en una herramienta para desmoralizar y quebrantar a los que permanecen fieles, buscando eliminar la influencia de la verdad en un mundo de oscuridad. A medida que los fieles sufren bajo el yugo de la opresión, su fe es puesta a prueba de manera brutal, revelando la fortaleza y la determinación que requieren para mantenerse firmes en sus convicciones. En estos relatos, la resistencia de los testigos y la persecución de los fieles ofrecen una profunda lección sobre la resiliencia espiritual. Nos enfrentamos a desafíos y sufrimientos que pueden parecer insuperables, pero estos momentos nos enseñan la importancia de mantener nuestra integridad y convicciones, incluso cuando el precio es alto. El sacrificio de los testigos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fortaleza y compromiso, y a encontrar inspiración en aquellos que enfrentan el dolor con una fe inquebrantable. A través de su ejemplo, aprendemos que la fe auténtica no solo se manifiesta en tiempos de tranquilidad, sino también en los momentos más oscuros, cuando la esperanza parece lejana y el sufrimiento es palpable. La perseverancia de los testigos nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a encontrar el coraje para enfrentar nuestras propias pruebas con la misma determinación. El Armagedón, la última batalla entre el bien y el mal, se presenta en el Apocalipsis como un enfrentamiento colosal que define el destino de la humanidad. En este escenario final, el campo de batalla se convierte en un reflejo del conflicto eterno entre las fuerzas divinas y las fuerzas oscuras que han perturbado el orden del mundo. La narrativa del Armagedón no solo es una representación de una batalla física, sino una alegoría del enfrentamiento espiritual que cada ser humano experimenta. El clímax de esta batalla se desarrolla en un contexto de desesperación y caos. Las fuerzas del mal, encarnadas por la bestia y sus aliados, se agrupan para desafiar a las fuerzas del bien lideradas por el Cordero, una representación de Cristo. Este conflicto se desencadena cuando los espíritus malignos, bajo la influencia de la bestia, reúnen a los reyes de la tierra en un intento de erradicar a los seguidores de la verdad y la justicia. La batalla se libra en un lugar simbólico, un campo de batalla global que no solo afecta a la tierra, sino que también refleja el enfrentamiento interno que cada individuo debe enfrentar en su vida espiritual. La brutalidad de la batalla final es indescriptible. Las imágenes son vívidas y aterradoras, mostrando una lucha que desborda el ámbito físico para abarcar la desesperación espiritual. Los ejércitos de la oscuridad avanzan con furia, y el caos que se desata es una manifestación tangible de la corrupción y el mal que han infectado el mundo. La desolación y la desesperanza se apoderan del escenario mientras los ejércitos de la luz luchan con valentía contra una marea imparable de oscuridad. A pesar del dramatismo y la brutalidad, esta confrontación también tiene un propósito redentor. En el corazón del conflicto, la victoria del bien se convierte en una afirmación de la justicia divina y el triunfo de la verdad sobre la falsedad.
La figura del Cordero, montado en un caballo blanco, representa la pureza y la justicia que finalmente prevalecen sobre el mal. Esta victoria no es solo la conclusión de una batalla física, sino una restauración del orden moral y espiritual del universo. El Armagedón, entonces, es más que un simple enfrentamiento. Es un recordatorio de que el bien y el mal están en constante conflicto y que la victoria del bien, aunque difícil de alcanzar, es inevitable y esencial para la restauración de la justicia y la paz. En nuestra vida cotidiana, estos relatos nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias batallas internas y externas y nos animan a mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando el conflicto parece abrumador. El cierre del Apocalipsis pinta una imagen de transformación sublime y redención eterna. Después de la devastación y el caos que caracterizan los eventos anteriores, el libro revela una visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, un espacio donde el sufrimiento y la angustia del antiguo mundo son reemplazados por una paz y una belleza inimaginables. Este nuevo reino es descrito como un lugar donde no hay más dolor ni llanto, donde las lágrimas han sido secadas y la muerte ya no tiene lugar. La antigua realidad, marcada por la corrupción y la decadencia, se desvanece para dar paso a una existencia purificada y regenerada. Este contraste radical entre la destrucción y la renovación subraya el poder de la redención divina y el compromiso de lo sagrado con la restauración y la esperanza. La visión del jardín celestial es aún más evocadora. En este nuevo mundo se presenta un jardín exuberante, lleno de vida y luz, con un río de agua viva fluyendo desde el trono de Dios. Los árboles de la vida, cuyas hojas sirven para la sanación de las naciones, reflejan una restauración integral de la creación, donde la armonía y la plenitud son las normas. La luz de Dios reemplaza la oscuridad y el ambiente está lleno de tranquilidad y pureza. Este es el cumplimiento de una promesa de redención, un testimonio de que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, hay una realidad futura donde todo es restaurado a su estado perfecto y original. Este concepto de renovación no solo ofrece un consuelo para el futuro, sino que también tiene implicaciones prácticas para nuestra vida cotidiana. Nos desafía a vivir con la esperanza de un futuro mejor, incluso en medio de nuestras luchas actuales. La visión de un nuevo cielo y una nueva tierra nos invita a considerar cómo podemos contribuir a la creación de un mundo más justo y compasivo aquí y ahora, reflejando así los valores del reino que está por venir. Finalmente, reflexiona sobre esta visión. ¿Cómo afecta tu perspectiva sobre la vida y el sufrimiento el saber que hay una promesa de renovación y paz eterna? En medio de tus desafíos, ¿cómo puedes mantener viva la esperanza de un futuro redentor? Para seguir explorando más sobre estos temas profundos y reveladores, suscríbete y mantente al tanto de nuestras próximas publicaciones. No te pierdas lo que viene.